que tenga jeta, que tenga cara de mandarle a los trabajadores trabajar 50 y tantas horas semanales, 60 horas semanales, que no lle paga las oportunidades, que no lle paga las horas extras que te obliga a trabajar, que no lle da los días libres, tal y como marca o convenio, que lle escatima as vacaciones. Este es Javier Seijas, o explotador. Javier Seijas, explotador. Se queres chora un pouco, pero tampouco moito, que se che caen os mocos, eu non o recollo. É algo do que dixen, foi algo do que fixen, a min non me fai chiste así véndote tan triste. Pichurri, quero ver como te Responde, baixadona, quero ver como te. Responde, baixadona, Un poco bar Isla, que toda a xente de Compostela saiba que neste bar non se respeta as traballadoras e non se les paga por o seu traballo. Horarios moi por riba do legal, non se pagan as oportunidades, non se pagan as horas extras. A xente está marchando xa, porque as situacións de explotación son insoportables. É por o derecho dos traballadores, é contra a explotación laboral, é la que se camufla coa pintura negra e un poquillo de euro por enriba. Sumademos a este boicot, que xa está ben de que nos roben, de que nos saquen as horas do corpo. ¡Ay, Javier Seijas! Ose, atopaches de frente a CNT. Nunca encontrarás tal, nunca miras dignidade na tua vida. Sácalle fotos, porque isto é o que se chama a dignidade e a loita obreira dos traballadores para os seus dereitos contra os empresarios explotadores como ti, Xavier Seijas, que es un explotador e vimos a decircho a cara, un explotador. Paga o que debes. Boicot do Barisla, que ninguén consuma no Barisla. Paga o que debes. Mentres o dono deste bar non respeta os seus traballadores, mentres non lle paga o que lle corresponde para o seu traballo, o dono deste bar non paga os seus traballadores o que lle corresponde. Tantos meses que levas escondéndote, enganando os teus traballadores, agora te pago, agora te compenso desta forma, e ao final que había nada, o carallo que habiera, moi pouca vergonza no que había por parte do empresariado da hostelería compostelana. Muy poca vergüenza, porque ahora Javier Seijas, vamos a decir así, claro, a ser trabajador, tienes que 53 días que acumuló en horas extraordinarias, hora a hora, día a día, acumuló 53 días que te tienes que pagar. Un día dije, en descanso o en muerto, pero vas a pagar. Vas a pagar 53 días que lleves ese trabajo, este trabajador en horas extras. Imagínate, Javierito, 53 días con bar vacío sin un solo cliente que te pague las cañas. Vaya ruina, ¿no? Pues esperas algo parecido. Vais pagando, Javier Seijas, o sea, ese bar vacío, y todo entero vacío por la tua falta de vergüenza, por la tua irresponsabilidad de los trabajadores, por la tua práctica explotadora, por ser un ladrón que le robaste cuartos a los trabajadores, porque cuando un trabajador trabaja e non cobra, estás en Roberto, é unha estafa, é un robo. Javier Seijas, explotador. Javier Seijas, explotador. Y la policía defiende os teus desfalcos, que é indefendible absolutamente, que non hai persona que defenda o teu comportamento explotador, o teu comportamento abusivo, o teu comportamento de esclavista, creo que é. E ainda que tengas a falta de vergonza, defiendes este Javier Seijas, este la cariña así, como si tuviera dignidade, é Javier Seijas, o que intentamos darle dignidade a esas traballadoras. Malando a merda, movendo a bus, maleando a merda, Vaite a tomar aire.